Buenas noches amigos, en este video vamos a aprender cómo funciona y cómo se comprueba una bobina de campo o un rotor, cómo funciona y cómo se comprueba un estator de un automóvil, cómo funciona y cómo se comprueba un puente rectificador de un automóvil y la teoría general de aprender a reparar alternadores o conectar un regulador externo. Comenzamos. Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clan. Teoría general del alternador. Muy buenas noches amigos, supongamos esta situación hipotética. Se apaga tu carro o no enciende tu carro en la mañana, o en la noche te pasan corriente y llegas a tu casa, pero al día siguiente el motor no tiene carga. Esto se debe a que tu alternador está muerto. ¿Cómo saber si un alternador no funciona? Un alternador de automóvil arroja 13.5 voltios cuando carga en modo completo. Si ponemos un multímetro y el alternador arroja 12 voltios encendido, el alternador o una de sus partes está defectuosa. Más si aceleramos y en lugar de aumentar la carga disminuye. En este video aprenderemos cómo reparar o cambiar cada una de sus partes. Y aquí tenemos un alternador. Los alternadores se componen de tres secciones o de tres fases. La primera está el movimiento que genera el motor. En el movimiento que genera el motor, el alternador tiene unos carbones que van aquí y una bobina o estator que se excita mediante corriente directa, y cuando este bobina de campo gira tiene un imán adentro que genera electromagnetismo y genera corriente alterna con este estator. Cuando genera corriente alterna tenemos un puente rectificador o tenemos una fase también llamada de rectificación y de regulación. Entonces tenemos generación de corriente alterna, transformación o rectificación a corriente directa y regulación, que son las tres fases o etapas de un alternador. Cuando un alternador de estos falla, generalmente puede ser una falla que tenemos porque pasamos corriente o uno de nuestros circuitos de nuestro automóvil hizo corto y aquí adentro hay un puente de diodos que se quema. Y cuando se quema ya no va a pasar carga. Ahora bien, si quitáramos este puente rectificador o este rectificador completo, nos encontraríamos con estos elementos. Tenemos el estator y tenemos la bobina de campo o field. Por ejemplo, aquí está desarmado el alternador y aquí podemos observar la alimentación del rotor o bobina de campo y la alimentación del estator. Esta punta es la entrada para la excitación para que funcione la bobina de campo y estas son las salidas de corriente alterna. Tiene 4 porque este es un embobinado doble. Un alternador común produce alrededor de 60 amperes, mientras que un alternador de un coche moderno produce entre 125 hasta 150 amperios, ya que tienen de 1 a 3 bobinas grandes. Por ejemplo, si pudiéramos desarmar nuestro alternador, esta es la entrada de la corriente de la batería, esta es la salida de la carga de alto amperaje, ya que este alternador produce 125 amperes de potencia. Entonces al desarmarlo nos encontramos que aquí tenemos el sistema regulador y aquí tenemos los carbones de nuestro alternador. Adentro está un polo negativo y un polo positivo y adentro encontramos la alimentación del rotor. Aquí la podemos ver y vamos a ver si el rotor funciona. Este rotor si funciona, está en buen estado.
Vamos a ver si está aterrizado. No está aterrizado. Este rotor sí funciona. Y aquí podríamos comprobar, por ejemplo, estas son las entradas de nuestro puente rectificador. Sin embargo, ahora vamos a aprender cómo se revisa el puente de carga, el puente rectificador, cómo se revisa el rotor o bobina de campo y cómo se revisa el estator. Vamos allá. Batería o acumulador automotriz. ¿Cómo saber si aún funciona? Rápido y sencillo. Uno de los factores más importantes para todo técnico en electricidad automotriz y cualquier aficionado es conocer la carga de una batería o la carga que debería tener una pila. Aquí estamos cargando la batería y nos está aportando un voltaje de 13 voltios nuestro cargador. Sin embargo, si desconectamos el cargador y movemos el voltaje de la batería, nos debe de aportar alrededor de 13 voltios o 13.5 voltios. Una batería nueva en buen estado debe de tener un voltaje de 13.5 voltios aproximadamente. Entre 13 a 13.5 voltios la carga de una batería es aceptable y está en buen estado. Cuando ustedes cargan una batería y la batería no llega a 12 voltios o solamente llega a 12.5 voltios, eso quiere decir que su batería ya no sirve y necesitan reemplazarla. Esta batería apenas está buena, no está muy buena. Y hay varios trucos para revivir una batería. Por ejemplo, yo sé que a esta batería le falta electrolito y no es necesariamente porque le falte agua, sino que hay que quitarle agua de la que tiene o dejar que se evapore y agregar ácido de batería del que venden en donde venden refacciones o baterías, ya que esta pila no está en buen estado. Pero yo sé que se puede revivir si le agrego ácido de batería. Se le deja que se le evapore o se le saca agua, ya que trae más agua que ácido, y se le agrega 1 litro de electrolito para baterías. Pero por lo pronto el carro sí está arrancando con ella, y si no, de perdida para prenderla a empujón y dejar que llegue a alguna parte. Vean el voltaje que tiene, no es aceptable. Su voltaje tiene que ser entre 13 a 13.5 voltios. Vamos a dejarla que cargue. Como aficionados en electrónica, les conviene fabricarse un cargador como este. Ahí están apareciendo los links para que lo fabriquen. Continuamos con el video. Ahora que, si me permiten un consejo, en AutoZone te cargan las baterías totalmente gratis y puedes comprobar si funcionan. Son personas extremadamente amables y gentiles. AutoZone, Jet in the Zone. Bobina de campo, rotor o field, comprobando y experimentos. Esta es otra de las piezas importantes en nuestro alternador. Esta es la bobina de campo o field. Esta bobina lo que hace es que está estimulada por los carbones de nuestro alternador. Aquí entra un carbón y otro carbón y está dando vueltas y está siendo excitada por una corriente de 12 voltios y generando electromagnetismo. Y estas piezas lo que hacen es generar electromagnetismo pulsante adentro del estator. Aquí van, y cuando esta gira genera corriente alterna, la cual es convertida en corriente directa por nuestro puente rectificador. Aquí está la bobina de campo. Esta es la bobina de campo. Este es el estator o S. Y cómo se comprueba nuestra bobina de campo es muy simple. Aquí tengo dos. Todas las bobinas de campo funcionan de la misma forma y se comprueban de la misma forma. Primero que nada vamos a aterrizar. Esta es la tierra física.
Si ninguna de estas dos nos da continuidad, quiere decir que la bobina está en buen estado porque no se encuentra aterrizada. Sin embargo, si hacemos esto, nos tiene que dar continuidad. Ahí estamos viendo que sí funciona nuestra bobina de campo. Hacemos lo mismo en la otra. Primero checamos que no esté abierta. No está abierta. No está abierta. Pero sí tiene continuidad. Ambos rotores o bobinas de campo funcionan. Vamos a comprobar con nuestro super probador portátil si funciona. Y si funciona. Pero yo sé que ustedes quieren ver cosas más serias o experimentos, así que vamos a darles corriente. En los carbones este es un polo positivo y negativo, y cuando ustedes instalen su regulador portátil o regulador de IASF, cuando les pide la F es la bobina de campo, un carbón lo ponen a tierra y el otro carbón le dan corriente. Vamos a dar corriente muy poquito para que vean cómo zumba. Miren, si se fijan, cuando hago esto, voy a poner estas tijeras aquí para que vean cómo reaccionan ante el magnetismo de nuestro rotor. Miren, ¿vieron? Y todavía permanecen cargadas cuando lo quito, miren. Y es un gran electroimán el que tenemos aquí. Si quisieran hacer un experimento de la escuela que les pidan utilizar un electroimán, pueden tomar un rotor de este tipo. Vamos a hacer lo mismo con este. Consiguen un rotor de un alternador viejo que sirva. Miren, lo voy a hacer para que peguen. Ahí se va a pegar al otro. Son enormes electroimanes. Aquí estamos comprobando que nuestro rotor también está en perfecto estado. Miren, ahí va. Qué divertido. Estos incluso puede ser un buen electroimán para algún experimento de escuela cuando quieran explicar qué es el electromagnetismo. El estator o corona. Generalidades y pruebas. Por ejemplo, aquí tenemos esta corona o bobina de campo. Este es un estator de un alternador. Aquí entra la energía de corriente directa, que sirve como cebador para esta bobina. Este es un cebador. Esta es la corriente directa. Esta es el campo o la tierra. Y cuando se le inserta corriente directa a este tipo de bobina por este polo y hace tierra, genera en este lugar un campo. Y cuando se genera el campo por el magnetismo, estos son los captadores para el puente rectificador, los cuales emiten la energía en corriente alterna provocada por este campo del estator. Aquí vamos a probar. Yo ya probé que este tipo de dispositivo sí sirve. Miren, lo voy a desconectar de nuestro transformador y nos va a dar continuidad. Ahí está nuestro medidor de continuidad avisándonos que sí sirve, pero nosotros queremos saber si este estator funciona, así que le vamos a poner carga de 12 voltios corriente alterna a 5 amperes. Lo voy a conectar. Miren, lo voy a conectar a la energía. Ahí están sosteniéndose las tijeras. Miren, este es un campo magnético muy fuerte. Y lo voy a desconectar. Ahí lo voy a desconectar. Eso quiere decir que esta corona o estator está en perfecto estado y puede ser reciclada para un proyecto de energía libre. Por ejemplo, construir un generador eléctrico
a base de imanes y con este se genera la corriente alterna y funcionaría perfectamente. Aquí estamos instalando el puente rectificador con el que estábamos jugando para ver si con eso queda bien el alternador. El problema es que no he comprobado si sirve la bobina de campo, pero mientras la consigo ya traje este y ya lo estoy soldando porque ya ensamblamos nuestro puente rectificador y le vamos a introducir 12 voltios de corriente alterna para ver si podemos generar energía eléctrica. Aquí vemos que ya hay corriente y si hacemos esto, miren, si hago esto, incluso el imán está vibrando adentro, miren, lo que quiere decir que esta bobina sí funciona. Ahí está, miren. Vamos a analizar esta corona y si vemos aquí, esta corona está aterrizada a tierra. Ahí pueden escuchar la continuidad. Eso significa que la corona esta o el estator está totalmente en corto y obviamente no sirve. Porque por ejemplo aquí tenemos otro estator y es muy importante que cuando compren un estator o lo quieran instalar, lo primero que hagan es revisar que no esté aterrizado a tierra. Aquí tenemos continuidad, pero no debe de haber continuidad en ninguna de nuestras líneas, ni en la del excitador, ni en las bobinas de corriente alterna. Si no hacen esto antes de instalar, se van a llevar un fiasco. Vamos a cambiar esta corona o estator adentro de este alternador y vamos a comprobar que no va a tener continuidad alguna, como si la tiene en este caso. Miren, ahí tiene continuidad. Aquí está la corona que está en corto y quiero que vean que esta no tiene continuidad. Miren, aquí está la tierra y ahí está marcando continuidad, pero si la pongo aquí no hay continuidad. Si la pongo aquí no hay continuidad, simplemente está marcado resistencia, pero no hay continuidad. Y si la pongo aquí no hay continuidad, solo marca la resistencia que le indica el cebador o el excitador de la bobina. Como pueden ver, esta bobina ya está en buen estado y no está en corto como la otra. Es muy importante que revisen esto antes de instalar un estator o una corona para que no se lleven una sorpresa. Puente rectificador de diodos. Comprobación y experimentos. Tenemos otra pieza de nuestro alternador, que es el puente de diodos o el puente rectificador. Para una persona que ya domina el tema de la transformación de energía, o de una persona que conoce de electrónica o de electricidad automotriz, ya es muy simple comprobar si un puente rectificador sirve. Para comprobarlo, lo único que tenemos que hacer es tomar un tester o un medidor de continuidad y ponerlo en el positivo y negativo. Ahí tenemos continuidad, pero si invertimos la polaridad y no tenemos lectura, quiere decir que nuestro puente rectificador funciona perfectamente. Ahora, si el puente rectificador lo ponemos de esta forma, nos da lectura, pero lo volteamos y nos vuelve a dar lectura, quiere decir que el puente rectificador no funciona. Este es un puente rectificador automotriz que tiene la misma función idéntica a este puente rectificador encapsulado en aluminio. Incluso un aficionado o un autoeléctrico podría simplemente extraer la bobina de campo. Estas son las entradas de la bobina de campo. Aquí se conecta la bobina de campo
Este es el cebador de la bobina de campo, va conectado aquí. Y estas son las salidas de corriente alterna. Y estas son las salidas de corriente directa. Este es el puerto de la carga. Pero vamos a hacer un experimento para que vean que nuestro puente rectificador funciona perfectamente. Y que incluso una persona podría usar uno de estos puentes rectificadores, pero de unos 120 amperes, para cargar su automóvil. Lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a alimentar con corriente alterna de aquí, y aquí nos va a aparecer la corriente directa. Y voy a conectar este motor que tengo aquí para que vean que ya hay voltaje rectificado. Ya tenemos conectado nuestro transformador y ya tenemos nuestro puente rectificador conectado a este pequeño motor. Este transformador ya tiene carga, miren. Y lo vamos a conectar a nuestro puente rectificador en las entradas de corriente alterna. Esta salida es la I. Esta es la entrada que le manda el regulador de voltaje para que active la corona o la estimule. Pero si conectamos nosotros nuestro puente rectificador a la corriente, como pueden ver, estamos obteniendo voltaje de corriente directa. Eso significa que nuestro puente rectificador sí funciona y puede ser utilizado perfectamente. Ahí está rectificando el voltaje que le manda la corona de corriente alterna y la convierte en corriente directa para carga. Ahí está perfectamente funcionando. Ahora que también aquí tenemos nuestro super probador de continuidad, ahí está vibrando. Entonces lo colocamos aquí y aquí nos va a dar, no nos da continuidad alguna, pero si lo volteamos nos está dando continuidad. Ahí está bailando el dispositivo, pero si lo invertimos no pasa nada. Eso quiere decir que nuestro puente de diodos está funcionando perfectamente. Una vez que ustedes desmontan su alternador y quieren comprobar el puente rectificador sin desarmarlo, lo único que tienen que hacer, esta es la tierra del puente rectificador y esta es la unidad de carga de la batería. Ahí no nos está dando continuidad, pero si lo invertimos nos tiene que dar continuidad. Por ejemplo, esta prueba ustedes no tendrían que realizarla, yo nada más la estoy haciendo como ejemplo. Aquí tenemos un transformador de 12 voltios a 5 amperes y aquí tenemos el puente rectificador. Si yo energizo el puente rectificador va a empezar a zumbar. Ahí va a zumbar, miren. Ahí está zumbando, lo pueden escuchar si quieren, miren. Cuando yo lo activo, este puente rectificador va a empezar a liberar voltaje en esta área. Ahí está soltando 4 voltios de este sector. Y como son 3 sectores, podemos contar un sector, 2 sectores y 3 sectores. Cuando se juntan los 3 sectores, da un total de 12 voltios, que es lo que requiere para cargar una batería. Ahí tenemos 4 voltios. Esto quiere decir que nuestro puente rectificador está funcionando. Comprobando los carbones del rotor o de bobina de campo. Aquí vamos a revisar si los carbones tienen buena continuidad. Este es el cable que va a este carbón. En todos los carbones o portacarbones es lo mismo. Y lo ponemos y probamos continuidad. Ahí tenemos continuidad. Ahí está la continuidad con el carbón. Y probamos el otro portacarbón, que es el positivo, y tiene buena continuidad. ¿Cómo puentear el alternador sin regulador? Aquí realizaremos la prueba del alternador que acabamos de reparar. Para ello,
Tomamos el cable del estator o corona, que está conectado al puente de diodos, y el cable del rotor o bobina de campo, que está en los carbones. Luego los unimos con un cable y encendemos el automóvil. Con el automóvil encendido y con este cable daremos un pequeño toque a la batería del automóvil. Esto hará que tanto el estator como el rotor se exciten y comiencen a meter carga. Como podemos analizar, el automóvil está metiendo más de 13 voltios, puesto que carece de regulador electrónico. Sin embargo, esto podría ser útil si nos quedamos tirados en carretera y realizamos esa reparación de emergencia cuando se daña el regulador de voltaje. ¿Cómo comprobar un regulador de alternador externo e interno? Muy fácil. Para comprobar un regulador externo necesitamos un regulador, obviamente, y hay que fijarnos en que la marca Elbach, aquí la tenemos, es la marca más popular en reguladores de voltaje. La marca Elbach invirtió en algunos tipos de reguladores. Este es el mismo regulador, pero la diferencia radica en que en unos modelos las letras son F, 2, 3 y 4, mientras que en el otro, en el modelo de siempre es IAFS o IAS y F. Sin embargo, son lo mismo, lo único que cambia es que están invertidas. La 4 es la I, la 3 es la A, la 2 es la S y la F es la F. Esa sí continúa igual. ¿Cómo se comprueban estos reguladores? Aquí tenemos un regulador nuevecito de caja, aquí lo pueden ver. Y lo que se hace primero que nada es darle tierra. Se aterriza a campo. Ya que lo aterrizamos a campo, esta prueba tiene que ser con una batería, no puede hacerse con una fuente de poder, porque el regulador detecta el amperaje y falla en la medición. Para ello alimentamos la letra A, le damos corriente y vamos a tomar el multímetro de esta manera, y en la letra F ponemos la tierra también del multímetro, y en la letra F nos va a arrojar este voltaje. Como pueden ver, es un voltaje pequeño, son 5 voltios, ahí está. En la letra F siempre tiene que haber esta corriente, y es una corriente pulsante. Esto quiere decir que solamente se activa y se desactiva, pero no es continua. Miren, ahí está el voltaje. En F siempre tiene que haber este voltaje, es un voltaje que cuando quiere el regulador lo manda bajo, y hay veces que lo manda a 8 voltios, y con eso excita a la bobina de campo o rotor o la bobina field. Ahí está la prueba. Eso tendría que arrojarnos un regulador nuevo en buen estado. Siempre tiene que arrojarnos un voltaje de alrededor de 4, 2 o hasta 8 voltios. Eso quiere decir que el regulador está en perfecto estado, ya que es nuevo. Pero aquí tenemos otro regulador. Como les dije, las letras cambian, pero es lo mismo. Vamos a tomar, primero que nada le damos tierra, y ahí se va a activar nuestro alternador. Ahí estaría trabajando el alternador con el regulador de voltaje. Perdón. Le damos corriente al estator y nos va a arrojar voltaje para carga. Eso quiere decir que este regulador también está en buen estado. Entonces pongan atención. Lo único que necesitan para comprobar si un regulador de voltaje está en buen estado es darle corriente, le dan tierra y energizan la A
y la S. Le damos corriente. Ahí está la corriente. Probamos con tierra y ahí va a salir la corriente a el field o la bobina de campo. Cuando esta tenga suficiente corriente y la pongamos otra vez acá, va a cortar el voltaje. Por eso se dice que este no es un regulador, sino que es simplemente un relevador de voltaje que está cortando la corriente en el rotor cuando la pila está muy cargada. Entonces pongan atención. Tomamos, esta siempre debe estar en el chasis, y tomamos el A de alternador y tomamos la S del estator. Estator y alternador siempre tienen que estar conectados a corriente, y lo que se energiza en un alternador siempre es el rotor o bobina de campo. Ahí pueden apreciar el voltaje de salida. Esto quiere decir que el regulador está funcionando perfectamente, pero esto nos está indicando que el regulador está en buen estado. Si quisiéramos hacer una prueba de carga y el regulador mandara más de 14 voltios conectado y funcionando el alternador, quiere decir que el regulador no sirve, pero en este estado está funcionando perfectamente. Este se puede instalar perfectamente sin problemas. ¿Cómo comprobar un regulador interno? Este es un regulador Bosch BR14-C-R. Para comprobar estos reguladores es más fácil. Lo que se hace es que se buscan el pinout o el diagrama del regulador, y aquí tenemos ya el regulador y le vamos a dar corriente. Aquí está energizado el regulador, y lo que hacemos es checar con el multímetro si a los carbones les está mandando corriente. Una vez que energizamos el regulador, ahí está arrojando voltaje en la patita para el rotor. Esto quiere decir que el regulador está funcionando perfectamente, o que al menos sí está energizando al rotor. Esa sería la forma más fácil de identificar si está fallando una de estas piezas. Agarran el multímetro, lo energizan y ahí está mandando corriente a la bobina de campo o rotor. Ya comprobamos cómo se miden los dos tipos de reguladores, internos y externos. La única diferencia es que estos son más fáciles de comprobar. Aquí están las luces del tablero y la información que le manda a la computadora, pero es exactamente lo mismo. Perfecto. Aprendiendo a conectar un regulador externo. Ahora ya la parte final de este video, cómo se conecta un regulador externo. Es muy fácil, la verdad. Lo único que tienen que hacer cuando su eléctrico le dice: ¿sabes qué? Tu regulador de tu alternador ya no sirve. Y tú le preguntas: ¿y todas las demás piezas ya las probaste? Y te dice: no me dio la gana. Yo lo que quiero es que me pagues o te compres otro alternador. Lo que pueden hacer ustedes únicamente es que, según cada modelo de su automóvil, lo que tienen que hacer es sacar de su puente rectificador en donde está el estimulador o el excitador para el puente rectificador que estimula a la bobina de campo. Aunque la bobina de campo, ya conociendo según el modelo de su alternador, la bobina de campo siempre tiene únicamente una entrada para excitarse, que es esta, y esta es la salida de la corriente alterna. Entonces lo que tienen que hacer es que van a saber ubicar cuál es el I, A, S y F. Todos los alternadores o todos los reguladores del mundo y todos los alternadores funcionan de la misma forma. Este es un regulador de un solo tiro, así se le conoce, pero quería que saliera en el video para desquitar porque ya tiene muchos años que lo compré y nunca lo usé. Pero todos los reguladores y todos los alternadores se conectan de la misma forma en todo el mundo, y
Cuando ustedes abren el carro y encienden el motor, en su tablero se les tiene que prender un testigo, que es esta luz que indica que el alternador está cargando. Cuando esa luz no se prende o no se apaga, dependiendo del modelo del auto, quiere decir que su carro no está cargando. La letra A es de alternador. Este cable se excita o se carga con la batería. Este se conecta directamente a una entrada de 12 voltios de la batería con un cable que tenga un buen calibre. No es necesario tanto calibre, póngale que sea un cable calibre 16 o 14, con eso tiene suficiente. Este es un regulador Elbach E141-1U y se les conoce comúnmente como reguladores para Ford. Entonces, cuando ustedes ya tienen su alternador y no les sirve el regulador, tienen dos letras muy misteriosas que son la S y la F. ¿Qué significa la S? La S significa estator, que es el conjunto de estas dos piezas unidas, y este cable es el cable que se conecta a el estator. Lo único que tienen que hacer es sacar de su puente rectificador la pieza que excita a la bobina o corona del estator. Y ahora la segunda pieza misteriosa es la F, que significa field o bobina de campo. Esta es la bobina de campo. Uno de los carbones es indiferente al que le conecten, no importa, mientras no esté aterrizada nuestra bobina de campo. Si estuviera aterrizada, simplemente déjenla tal y cual está y van a buscar cuál de las dos es la positiva, dependiendo del modelo de su alternador. Y en la positiva van a conectar el carbón de field. Con eso van a energizar su bobina de campo y su estator, y este regulador va a hacer el trabajo sucio que no está haciendo su regulador interno. Con eso tienen para que su alternador vuelva a funcionar. Ya explicamos cómo se comprueba la corona o estator, ya explicamos cómo se comprueba el puente rectificador, y sinceramente haciendo pruebas y haciendo este tipo de mediciones vamos a localizar qué pieza es la que está fallando. Entonces en este video ya aprendimos la teoría de alternadores, aprendimos cómo comprobar un puente rectificador interno y cómo funciona y se conecta. Aprendimos cómo funciona y se conecta el estator o bobina de campo. Aprendimos cómo se comprueba y se conecta y funciona el field o bobina de campo. Aquí está. Pero lo más importante, aprendimos cómo se conecta un regulador externo, que les va a ser de mucha ayuda si son mecánicos automotrices y quieren introducirse en el mundo de la electricidad automotriz, o si son aficionados a desarmar su carro o no tienen dinero y quieren repararlo sin gastar mucho dinero. Ya aprendimos la teoría y ojalá que este video les sea de mucha ayuda. Lo preparé muy rápido porque tenía muchas ganas de explicar esto, ya que a mí me tomó años aprenderlo por la mala. Gracias por ver este video, apoyen al canal y muchas gracias por ver este video y darle like y compartirlo. Hasta pronto.